Bueno, nosotros la clase pasada que tuvimos por Zoom, hablamos de el modelo económico que implementó la dictadura y el por qué, cuál es la unión entre ese modelo económico y el aparato represivo y el terrorismo de Estado. Hoy, en la clase de hoy, lo que vamos a hacer es trabajar dos cosas particularmente de ese modelo económico. Esto es una de las cosas que yo voy a preguntar y voy a hinchar cuando nos volvamos a ver. Una tiene que ver con el sistema financiero de ese modelo económico y la otra tiene que ver con la deuda externa de ese modelo económico. ¿Cómo se une esto en un conflicto previo a Malvinas? Esta va a ser la intención de la clase de hoy. O sea, ¿cuáles son los conceptos que vamos a trabajar en la clase de hoy? Es sistema financiero de la dictadura, deuda externa y su relación con Malvinas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Bien. Vamos a la otra placa. Esta clase particularmente la armé pensando... ¿Podrían silenciar porque hay uno que está acoplando? No sé cuál es, pero hay uno que está haciendo ruido. Lo desactivan si me quieren preguntar. Gracias. Bueno, el sistema financiero. ¿Y por qué? Les decía, esta clase hay uno que sigue acoplando mucho, che. Ahí está, Mica, me parece era el tuyo. Te silencié yo de acá. Estaría bueno que esto funcione en clase también, ¿eh? Que con un botón silenciás. Bien, ahora sí, vamos a concentrarnos en esto. Esta clase normalmente yo no le dedico una clase puntual a la ley de entidades financieras. ¿Y por qué ahora sí? Porque el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, el otro día, en una entrevista que dio para el diario El Cohete a la Luna, dijo que están pensando en reformar la ley de entidades financieras una vez que pase la pandemia. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya están grandes y como en cada una de mis clases intento hacer, que puedan interpretar lo que nos pasa realizando un recorrido histórico. Bueno, cuando empiecen los medios de comunicación y cuando empiecen desde el gobierno a hablar de la ley de entidades financieras, a mí me encantaría y me pondría muy contento que mis alumnos y mis alumnas sepan más o menos de qué estamos hablando. Bueno, la ley de entidades financieras fue uno de los pilares del modelo económico de la dictadura. La ley de entidades financieras fue uno de los pilares del modelo económico de la dictadura. Y básicamente, ¿qué permitía esta ley de entidades financieras? Que los bancos, en tanto entidades financieras, porque cuando hablamos de entidades financieras, la pregunta es, ¿de qué carajo hablamos? Bueno, hablamos de bancos. Las entidades financieras son bancos. ¿Qué permitía esta ley? Bueno, que los bancos quedaban liberados de todo intervencionismo del Estado para disponer de sus capitales como quieran. En criollo, el Estado no se mete en las decisiones políticas de los bancos. La ley de entidades financieras lo que permitió es que el Estado no se meta en las decisiones de los bancos. Y hasta aquí uno podría decir, y bueno, está bien, es una entidad privada, ¿por qué el Estado se tiene que meter? Y ahora vamos a explicar eso. ¿Estamos bien hasta acá?
Sí. Entonces, cuando hablamos de ley de entidades financieras, es una ley dictada el 14 de febrero del 77, es uno de los pilares del modelo económico de la dictadura, que según el ministro de Economía de la Nación actualmente, Martín Guzmán, va a ser puesto en discusión por lo menos una vez que pase la pandemia. Fíjense, ¿qué pasa cuando el Estado no se mete en el sistema financiero? Acá tenemos un primer ejemplo. Cuando el Estado regula, ¿sí? ¿Alguien me quiere hablar? No. Bien, cuando el Estado regula, el banco se maneja con el ahorro ciudadano. Esto es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo que llega al banco es la plata de los trabajadores, ese manguito que te sobró a fin de mes y lo pusiste en el banco en un plazo fijo. Ese es el dinero que llega al banco. Con ese dinero empieza a funcionar el banco. Hasta acá en los dos modelos va a ser lo mismo, ahora lo vamos a ver, pero empieza a cambiar a partir de la salida, es decir, ¿qué hace el banco con esa guita? Porque el banco agarra tu plata, te dice, bueno, vos me dejás 1.000 pesos, yo a fin de año te voy a dar 1.200 pesos. Bueno, ¿cómo consigue esos 200 pesos? Prestando esa plata que yo le di, se la presta a otro, y ese otro le paga un interés mayor al banco, el banco me devuelve lo mío y se queda con una ganancia. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Cuando el Estado se mete, obliga a los bancos a prestarle a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué digo que el Estado obliga? Porque prestarle a las pequeñas y medianas empresas es un préstamo de riesgo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que no me lo puedan devolver. Porque es frágil el sistema económico. ¿Sí? No sé, pido un préstamo en el banco porque me quiero poner una fábrica de zapatos. Bueno, me puede ir bien como me puede ir mal, es un riesgo que corremos. Entonces, como los bancos no quieren correr ese riesgo, es el Estado quien tiene que obligar a que los bancos hagan esto. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué está pasando en la actualidad? En la actualidad el gobierno le pidió a los bancos que otorguen préstamos a las pequeñas y medianas empresas que no puedan pagar los sueldos, por las razones que conocemos. No pueden pagar los sueldos porque no están vendiendo nada, porque estamos todos encerrados en nuestras casas. ¿Qué hicieron los bancos? No le prestaron. Y uno puede decir, ¿por qué no le prestaron? Porque la ley de entidades financieras de la dictadura permite que los bancos le digan al gobierno, la verdad que no, es muy riesgoso prestarle a esas pequeñas y medianas empresas ahora y no se lo presta. Cuando el Estado se mete y solicita que estos préstamos vayan a las pequeñas y medianas empresas, lo hace pensando en un aumento de la producción. Y cuando aumenta la producción, aumenta el trabajo. Y ya esto lo vimos cuando éramos chiquitos el año pasado. Cuando aumenta el trabajo, aumentan los salarios, aumenta el consumo, aumenta el mercado interno. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la ley de entidades financieras? Que es esto que puse acá en verde, sin regulación estatal. Bueno, lo que pasa es que el principio es el mismo. Llega un ahorro ciudadano al banco, pero ahí se empieza a diferenciar la cosa, porque el banco dice, yo ni en pedo le voy a prestar a una pequeña y mediana empresa que capaz no me lo puede devolver. Entonces le empieza a prestar a las grandes empresas. Y esas grandes empresas no la usan para invertir y aumentar la producción, porque ya son grandes, porque tienen la capacidad productiva, que la máxima capacidad productiva que pueden tener, entonces la utilizan para especular. ¿Y qué quiere decir especular? Bueno, comprar dólares, por ejemplo. ¿Lo que hacen ahora? ¿Quién habló, Anita? Sí. A ver, ¿por qué decís lo que hacen ahora? Ah, pero no hablo de tipo del banco, sino con los productos como alcohol en gel y todo eso. Ese es un modo de especulación, sí, sí.
Claro. Pero ahora lo que estamos hablando es una especulación monetaria. En este caso tiene que ver con una especulación que en última instancia los liberales te dirían es justa. Oferta-demanda. Hay mucha demanda de alcohol en gel. Como dijo Milei. Tal cual. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa cuando vos prestás a esas grandes empresas para que especulen? Bueno, compran dólares y esos dólares los fugan, los mandan para afuera. Y esto ya lo sabemos desde el año pasado, esto hinché mucho las pelotas con esto. Cuando los dólares se fugan, lo que generás es una devaluación. Es decir, tu plata vale menos con respecto al dólar. Cuando vos devaluás, lo que estás haciendo es generando dos cosas. Destruís el salario real y generás inflación. ¿Por qué? Porque esos productos que vos comprás de afuera salen más caros porque lo que sale más caro es el dólar. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, vuelvo a repetir esto. El ahorro ciudadano va al banco, el banco no le presta a las pequeñas y medianas empresas, presta ese dinero para especular. Otra forma de especulación fueron las LEVAC, las LELIC, ¿sí? Que de esto hablamos las clases en quinto. Esta especulación permite la fuga de dólares genera devaluación y la devaluación genera dos cosas, la destrucción del salario real y la inflación. Si vos tenés menos guita en el bolsillo y además los productos salen más caros, lo que está generando es una baja de consumo. Esto es casi matemático. ¿Sí? Si vos tenés menos guita en el bolsillo y los productos salen mucho más caros, no hay posibilidad alguna que el consumo aumente. Acá baja el consumo, y si baja el consumo, cierran las pymes. Fíjense, chicos, chicas, cómo un modelo regulado por el Estado termina beneficiando al conjunto de la población y otro, sin regulación estatal, que es la Ley de Entidades Financieras, que sigue existiendo hasta el día de hoy, termina perjudicando al conjunto de la población. Los dos arrancan de la misma manera, pero terminan distintos, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Todos están entendiendo esto? Sí, sí. Bien. Yo los voy silenciando porque no sé cuál es el que está haciendo todo el ruido. Hay uno que está escuchando música. Ah, quizás es mi hermanita. Ahí me silencio. Ya está, gracias. Bien, ahora vamos a explicar esto con las tapas del diario Clarín de la dictadura. Fíjense, 12 de diciembre, preocupación por la caída de las reservas. Esto lo pueden buscar en las tapas de Clarín, 12 de diciembre, preocupación por la caída de reservas, del 81. ¿Qué quiere decir? En 5 años se empezaron a fugar los dólares, se fueron a la mierda, entonces empiezan a caer las reservas de dólares de nuestro país. El 21 de marzo del 81 se pone el cepo. Ese mismo gobierno, ¿sí? Y esto, Anita en su comentario en el Classroom decía, bueno, las medidas de Martínez de Hoz no están tan mal, no comparto el nivel de violencia, pero atento a esto, porque este mismo gobierno que habla de libertades, 5 años después pone el cepo, restringe la compra de dólares. ¿Por qué? Porque se le iban los dólares a la mierda, pero se le iban los dólares porque habían permitido a través de la ley de entidades financieras que el Estado no se meta para controlarlo. Cuando se empiezan a ir los dólares, las empresas empiezan a tener problemas para pagar sus deudas. Y, como les dije, se devalúa el peso. Fíjense, el 2 de abril se devalúa el peso un 30% y el 1 de julio se vuelve a devaluar el peso un 30%. Eso indica que se están yendo las reservas. ¿Estamos? Un dedito, aunque sea a los que están silenciados. Sí. Sí, sí. Bien. Seguimos entonces. Esperen que...
¿Qué pasa? Y acá si yo estuviese parado frente a ustedes en un aula y con el pizarrón atrás, estaría haciendo el siguiente dibujito. Por un lado los dólares se van, y estaría haciendo una flecha que se van, ¿sí? Y esos dólares tienen que empezar a llegar, porque uno podría decir, bueno, ¿y cómo llegamos hasta el 81 si se te están yendo los dólares desde el 77? Esa es la pregunta que cualquier alumno me podría hacer. Bueno, Diego, vos me decís que la ley de entidades financieras se firma en el 77 y llegamos hasta el 81, bastante bien aguantamos. Bueno, ¿por qué llegamos hasta el 81? Porque ya en mayo del 76 los dólares empezaron a llegar a través del Fondo Monetario Internacional. Y en agosto del 76 llegó el primer crédito, 300 millones. Que fíjense esta palabra que fue la que usaron durante el gobierno de Macri, ¿no? Un acuerdo stand-by, que es, te doy la plata si vos cumplís con lo que yo te pido. Entonces, chicos, chicas, a partir del 76 ya empezaron a entrar los dólares vía préstamo, esos dólares que los grandes empresarios se iban a fugar. Ahora, ¿cuál es el problema? Los empresarios se llevan los dólares, los fugan, aumentan su riqueza. ¿Pero qué dólares están fugando? Los dólares que asumió el país como deuda. Por lo tanto, esa deuda la tenemos que pagar todos, mientras las riquezas se la están llevando unos pocos. Fíjense, para el año 1982, nuestro país ya debía 7.200 millones de dólares de la deuda externa. Hoy nos cagaríamos de risa si tuviésemos esta deuda. Hoy tenemos una deuda de 54.000 millones de dólares, ¿sí? Pero en aquel momento era una barbaridad. Entonces, como vimos en el gráfico de la clase pasada, el crecimiento de la deuda va acompañado de un crecimiento de la fuga de capitales. Se van los capitales y entran dólares para que se sigan yendo. Ahora, quiero ser hincha con esto. Cuando se van los capitales, se benefician los que pueden fugar capitales. Y cuando van entrando por el préstamo del FMI, nos perjudicamos todos porque esa deuda externa hay que pagarla. ¿Vamos bien? Ujú. Bueno, espero que sí, porque no los escucho. Y cuando digo esa deuda externa, hay que pagarla, ¿sí? Llegamos al año 81. El 24 de diciembre, 31 de diciembre, 8 de enero, 23 de febrero, fíjense las medidas que se empiezan a tomar cuando hay que pagar la deuda, ¿no? Austeridad y eficiencia. Habla Galtieri, que era el presidente de ese momento. ¿Y qué quiere decir austeridad y eficiencia? Estas palabras que también se usaron durante los 4 años del gobierno de Macri. Quiere decir esto, lo que Clarín nos muestra en la tapa una semana después. No hay aumento de sueldo, pero sí hay aumento de tarifas. Seguimos destruyendo el mercado interno. Es decir, el Estado no gasta porque hay que ser austero, y como no gasta, no paga subsidios, y como no paga subsidios, te aumentan las tarifas. Entonces, ¿quién termina pagando eso? El trabajador. Un bolsillo lastimado del trabajador. Y fíjense, cuando los dólares se van, se genera devaluación. Esto lo dije hace un rato y vengo hinchando desde el año pasado con esto. Y cuando se genera devaluación, uno de los impactos es el aumento del costo de vida. Acá aumentó un 8,8% en ese mes, o sea, en diciembre del 81. Y la tasa del año, o sea, en todo el año 81, hubo una inflación de 131%. Todo se duplicó, mientras los salarios se mantenían congelados. En criollo, o en castellano, como me dice Mica, esto quiere decir, el bolsillo del trabajador no aguantaba más. El bolsillo del trabajador tenía menos dólares que antes, cobraba en pesos, pero si quería comprar dólares, los dólares le salían más caros porque se había devaluado la moneda, tenía menos plata en el bolsillo y todo salía más caro. ¿Cuánto más caro? Bueno, el doble. ¿Y por qué este plan de austeridad?
Bueno, porque había que pagarle al fondo. ¿Y por qué había que pagarle al fondo? Porque tomamos deuda. ¿Y por qué tomamos deuda? Porque se fugaron los capitales. ¿Y por qué se fugaron los capitales? Porque los bancos permitieron que se fuguen. ¿Y por qué se permitieron que se fuguen? Porque estaba la ley de entidades financieras que no controla a los bancos. ¿Se entiende? Por favor, pónganme un dedito de esto o algo. Una voz, porque lo dije muy rápido. ¿Se entiende? Sí. Hola. Hola. ¿Se entiende? Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, sí. ¿Pudieron entender Ah, esto? sí, Sí. Hola. sí. Bien. Seguimos entonces. Anita, tenés a Néstor y a Alberto. ¿Qué pasa ahí? ¿Viste? No lo, Bueno, puedo, se me nota la cara. no lo puedo creer de vos. Lo puse para... Muy bien, muy bien. Para aprobar la materia. Sí. Bien, seguimos. A ver. Entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Pierden poder adquisitivo y en contraposición, ¿sí? No pueden reclamar porque el 26 de marzo, 2 días después de que asume la dictadura, lo cual explica perfectamente, este titular de Clarín explica perfectamente cuáles eran los planes de la dictadura. Miren ustedes, 2 días después del golpe se suspende el derecho a huelga. Esto quiere decir, sabemos que esto que vamos a hacer va a traer quilombo, sabemos que los trabajadores van a protestar, entonces, antes de empezar a tomar las medidas económicas, le suspendemos el derecho a huelga. Se intervienen los sindicatos unos días después, una semana después, el 1 de abril del 76, 12 sindicatos, los más fuertes, acá lo vemos, están en chiquito, que es la Unión Obrera Metalúrgica, en ese momento era el más fuerte, quedan suspendidos. Y una vez que impidieron el derecho a huelga, intervinieron los sindicatos, lanzan la reforma laboral. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la reforma laboral? Que las empresas podían modificar los convenios colectivos de trabajo sin convocar a los trabajadores. ¿Y por qué no iban a convocar a los trabajadores? Porque los sindicatos estaban intervenidos. Entonces, si la patronal puede modificar las condiciones de trabajo como considera, bueno, es muy precaria la situación en la que quedan los trabajadores. ¿Estamos? Sí. Este modelo de especulación financiera, que fue impuesto por la dictadura, generó cierre de industria, aumento del desempleo, aumento de la pobreza, inflación y aumento de la tensión social. Chicos, chicas, ustedes ya dentro de poquitos meses van a salir con un título a la calle. Esperemos, van a tener ese título, no podemos garantizar que salgan a la calle, pero esperemos que sí, que salgan a la calle. Y esto es de manual, esto lo tenemos que saber. Cuando cierran las industrias y aumenta el desempleo y aumenta la pobreza y encima estamos en un contexto de inflación, es inevitable que aumente la tensión social. ¿Sí? ¿Qué es la tensión social? El conflicto social. Grupos que van a empezar a manifestarse, a movilizarse, tratando de recuperar parte del poder adquisitivo o directamente el trabajo. Nosotros, ojalá que ya personalmente, pero hacia fin de año vamos a hablar de un movimiento que fue muy particular a fines de los 90, comienzo del 2000, que es el movimiento piquetero, ¿sí? Que ahí los reclamos del movimiento piquetero tienen que ver con incorporarse al sistema económico, aunque sea como explotados. ¿Qué quiero decir? Siempre que se aumenta la tensión social, no siempre tiene que ver con un aumento con un reclamo de aumento salarial. Existen movimientos sociales que reclaman ser incorporados al sistema económico, aunque sea de manera explotada, es decir, ganando poca guita. El movimiento piquetero en un inicio va a tener esas características, ¿sí? Luego va a ir mutando, pero esto lo vamos a ver, ojalá que ya
presencialmente. Entonces, cuando digo aumenta la tensión social, ¿y por qué? Les dije en los primeros minutos, vamos a hablar de la ley de entidades financieras, la deuda externa y la guerra de Malvinas. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la tensión social, para el año 80, vuelve a surgir el sindicalismo, ya se le había perdido un poco el temor a la dictadura, ¿sí? A la violencia, al terrorismo de Estado, vuelve el sindicalismo a través de la figura de Saúl Ubaldini y vuelve a presionar sobre el gobierno. Y fíjense, el 31 de marzo de 1982 se convoca una huelga general y la Plaza de Mayo se llena de trabajadores reclamando pan y trabajo. Estén atentos a esta fecha, 31 de marzo de 1982. Plaza de Mayo llena, reclamándole a Galtieri pan y trabajo. Por supuesto que ese movimiento fue reprimido fuertemente por el ejército. 2 días después, 2 de abril, la misma Plaza de Mayo llena nuevamente, pero aplaudiendo a Galtieri porque había recuperado las Malvinas. ¿Qué quiero decir con esto? La guerra de Malvinas se entiende en el contexto económico. Se venía a pique el modelo económico implementado por la dictadura, aumentaba la tensión social, aumentaba el reclamo de los trabajadores, y como manotazo de ahogado para mantenerse en el poder, recurrieron a algo bien nuestro, ¿sí? Que son las Malvinas. Dijeron, bueno, si recuperamos la Malvina, vamos a conservarnos en el poder. Y de hecho, durante el periodo que duró la guerra, no hubo conflictos. ¿Pero por qué? Porque la guerra la pusieron por encima de todos los conflictos. Explico esto. Si yo como trabajador voy a reclamar aumento salarial en el medio de una guerra, justamente el gobierno me va a decir, dejate de joder, vos me venís a reclamar un aumento de salario, vos me venís a reclamar trabajo, cuando todos los recursos del Estado tienen que estar abocados a la guerra, y esa guerra que es recuperar las Islas Malvinas que sabemos que son nuestras. Por supuesto, tras la derrota, la dictadura termina. Pero la clase que viene, que va a ser el viernes, todos los viernes a las 4 nos vamos a encontrar por Zoom, hasta que nos habiliten y nos volvamos a ver los lunes a las 7:30 de la mañana, como debe ser. Esta guerra también se entiende en lo que viene pasando en Inglaterra, porque en Inglaterra, esto es lo que a veces la escuela no termina de contar, en Inglaterra se estaba aplicando el mismo modelo económico y tenían el mismo quilombo que teníamos nosotros acá. Por lo tanto, también a Margaret Thatcher le vino genial la guerra de Malvinas para tranquilizar conflictos que tenía hacia el interior de la isla. Pero eso lo vamos a ver el viernes que viene. Conceptos que quiero que hayan quedado claros, y ahora tienen 5 minutos para preguntarme. Esto de la especulación financiera, qué pasa cuando el Estado no interviene, cuál es la relación con la fuga de capitales y el ingreso de capitales a través del Fondo Monetario Internacional. Si lo dibujan como un circulito es una pavada, ¿no? Una flecha que se va, otra flecha que viene. Esto es así, no hay mucho más que dibujar. Y cómo eso genera conflicto social, porque genera desocupación, pobreza, y ese conflicto social va a ser acallado hacia el año 82 durante un tiempo por la guerra de Malvinas. Este es más o menos un resumen de la clase. ¿Alguna duda? Ahí estamos de nuevo. ¿Alguna duda, algún comentario? González. No, profe. ¿Quién? ¿Anita? Decí, Anita. Sí. No, dije que no, que no. Ah, bueno. Gonza, ahí pusiste unas manitos porque querés preguntar algo. Son aplausos. Sí. No te escucho, Gonza. No lo llegué a escuchar. Belén, ¿querés hablar? No, me parece que Gonzalo dijo que son aplausos. Ah, bueno, gracias.
Me hace entrar en calor estos temas. Yo me veo colorado, porque digo que me voy calentando cuando me voy explicando. Lo mismo me pasa por ahí en el aula, pero... ¿Ninguna Tranqui, duda? profe. ¿Cómo, Anita? No te escuché, Ana. Ahora, Ana, es mucho más terrible lo que estoy viendo, porque quedó Néstor y vos, no lo veo a Alberto. Esta imagen es emocionante. Y Néstor te está señalando. Bueno, chicos, si no hay dudas, les mando un abrazo grande. Gracias por conectarse. Espero que se puedan sumar otros compañeros y compañeras. Los extraño un montonazo. Espero que nos volvamos a ver lo más rápido posible y mientras tanto seguimos encontrándonos por acá, ¿sí? El viernes a las 4, recuerden, todos los viernes a las 4 vamos a tener clase. Les mando un abrazo, a seguir cuidándonos, a seguir estando en casa y a cuidar a los más grandes, que son los que necesitan que les demos una manito ahora, los viejitos. Ahí estamos, estamos cuidando. Saludos. Nos vemos el viernes. Chao. Chao. Se acaba de sumar a la clase Jessy, me está pidiendo entrar. Llegó re tarde. La vez pasada es lo mismo. La va a agarrar Patri y le va a poner media falta. Bueno, ahora sí, nos vemos. Chao.